revelado, el increíble cambio que sorprendió a mis hijos tras mi ausencia en la Navidad. Carlos se sentó en su taller, rodeado de motores y herramientas, y sintió como la soledad comenzaba a abrirse paso en su pecho. Cada tuerca que apretaba y cada aceite que cambiaba se volvían símbolos de su sacrificio, pero también de su ausencia en casa. Sus hijos, adolescentes rebosantes de vida, parecían haberse convertido en extraños. Carlitos, el mayor, ya no se sentaba a la mesa con él, y Valeria, su pequeña guerrera, lo miraba con desprecio cada vez que él intentaba acercarse. Cuando se había perdido todo. Mientras Carlos se despojaba de su sudor y esfuerzo a lo largo de taladradoras y llaves, la imagen de una Navidad vacía comenzó a formar parte de sus pensamientos. La idea de que sus hijos lo viesen como un extraño le desgarraba el alma. Aún recordaba esas risas en la mesa, las manos de su madre batiendo la masa del ponche, el aroma de la cena, y cómo ese ambiente familiar lo había llenado de amor. Sin embargo, esa calidez se había convertido en un eco lejano por su incapacidad para balancear trabajo y familia. ¿Soy un buen padre?, se preguntaba a menudo, sintiéndose más cerca de un villano que de un héroe. Contrario a su deseo de reunir a su familia, el siguiente año, Carlos sufrió un accidente en el taller que le cambió la vida. Un ruido sordo y unos gritos ensordecedores fueron lo único que escuchó antes de caer al suelo. Tras días en el hospital, el dolor sacó a relucir lo que había estado ignorando, una necesidad de reconexión. Mientras su cuerpo sanaba, su mente viajaba a sus recuerdos, y era ahí donde encontró la figura de doña Elena, la anciana sabia de su vecindario. Se convirtió en su compañera durante esos momentos de vulnerabilidad. Entre tazas de café humeante y relatos de su infancia, ella le habló de la importancia de la familia, de aquellos tiempos donde cada celebración era un motivo para unir corazones. Recuerda, Carlos, le decía doña Elena, su voz suave como un abrigo cálido, la Navidad no es solo un día, es una oportunidad para sanar las heridas, para recordar quiénes somos. Algo dentro de Carlos comenzó a vibrar, esa chispa encerrada en su interior, la que había estado apagada por mucho tiempo. Decidido a reparar lo que había descarrilado, empezó a pensar en cómo reconquistar a sus hijos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando regresó a su apartamento, Carlos decidió que era el momento de hacer algo diferente. Prepararía una cena especial, reviviría aquellos sabores de su infancia, deseando que ese acto fuera un gesto de amor y reconciliación. Pero al manifestar sus intenciones, el ambiente se tornó tenso. La primera mirada de Valeria, llena de reproche, y el silencio de Carlitos fueron un balde de agua fría que lo sumergió en un mar de confusión. ¿Por qué sus esfuerzos no tenían eco? Así, en medio de un intento por construir puentes, se encontró ante un mar de resentimientos no expresados. «Eres un extraño», le dijo su hija, hiriéndolo con cada palabra. Aquel momento se convirtió en una tormenta de verdades, un improvisado grito de dolor que demandaba atención, y Carlos se sintió como un niño asustado ante la magnitud del caos que había creado. Sin embargo, en ese instante desgarrador, su instinto de lucha resurgió. ¿Podría volver a ser el padre que alguna vez fue? La pregunta permanecía en el aire, pululando como un espectro que pedía ser respondido. ¿Sería suficiente su impulso de cambio para rescatar el amor en su hogar? La historia de su redención apenas comenzaba. Los días que siguieron al enfrentamiento en la cena fueron una montaña rusa emocional para Carlos. Los ecos de las palabras de Valeria retumbaban en su mente y lo instaban a buscar respuestas. Decidido a no rendirse, miró hacia su taller, ese refugio donde había encontrado consuelo, pero ahora sentía que era un lugar vacío sin sus hijos. Esa misma tarde, mientras limpiaba las herramientas, se dio cuenta de que ese espacio también podía ser un escenario para la transformación, no solo para él, sino para toda su familia. Inspirado por sus conversaciones con doña Elena, Carlos comenzó a conceptualizar un boletín familiar, donde cada uno podría expresarse. Inicialmente, se sintió ridículo por haber pensado en algo tan simple. Sin embargo, cuanto más reflexionaba, más sentido tenía.
necesitaba abrir un canal de comunicación genuino. No podía esperar que sus hijos entendieran su dolor sin que él mismo compartiera el suyo. Durante semanas, se aferró a esta idea y escribió entradas llenas de sinceridad. Se convirtió en un diario visual, donde describía no solo su vida diaria en el taller, sino también sus anhelos, sus errores y sus esperanzas. Un martes por la tarde, se armó de valor y les mostró el boletín a sus hijos. La reacción no fue la esperada. Carlitos lo miró con desdén y Valeria, a medias sorprendida, a medias escéptica, de pronto se sintió menos imponente. «¿Qué es esto, papá?», preguntó, su tono más inquisitivo que agresivo. Sin embargo, eso era exactamente lo que Carlos quería, un diálogo. «Es solo una forma de que sepáis lo que siento. Quiero que conozcáis al hombre que ha estado fuera casi tanto tiempo como el padre que aún estoy intentando ser». La tensión en la habitación era palpable, pero Carlos sentía que algo había cambiado. Había lanzado una línea de auxilio y esperaba una respuesta. Esa noche, después de la cena, Valeria se acercó a su padre. Charlie, por otro lado, permaneció distante, pero Carlos sabía que no podía desalentar su progreso. Valeria lo miró de cerca, sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y curiosidad. «¿Así que, todo el tiempo has estado sintiendo esto?». Carlos asintió. La vulnerabilidad, aunque incómoda, parecía estar comenzando a abrir una puerta. Valeria pasó horas hojeando el boletín. Había secciones que hablaban de sus propios recuerdos y tradiciones, como la Navidad. Pidió a su padre que le contara más, y así, a través del compartir historias, empezó a surgir algo que había permanecido oculto, intimidad genuina. Cada anécdota contada llenaba los espacios en blanco que una vez habían estado repletos de resentimiento. En esos momentos, Carlos sintió como si el tiempo se detuviera, dándole la oportunidad de sanarse a sí mismo al mismo tiempo que sanaba a su familia. Sin embargo, a medida que las sombras de la noche caían, Carlitos, aún atrapado en su orgullo y dolor, continuaba distante. Eso llenaba a Carlos de una inquietud creciente. ¿Podría realmente construir una conexión con ambos hijos? Solo vio en el rostro de Valeria la chispa del primer paso, pero sentía que el segundo, el más crítico, debía enfrentarse de inmediato. La pregunta que lo carcomía era clara: ¿estaría dispuesto a escuchar a su hijo mayor, o estaba tan atrapado en su propia búsqueda de redención que había olvidado el dolor que su hijo guardaba? Emocionado y asustado a la vez, Carlos tomó la decisión de reservar una tarde únicamente para Carlitos. El desafío se sentía monumental. ¿Cómo podría acercarse a un hijo que lo veía como un extraño? Con esa incertidumbre en su corazón, Carlos se preparó para la conversación más complicada que había tenido en años. Mientras la noche avanzaba y los recuerdos danzaban en su mente, Carlos sabía que 3 palabras eran vitales: escucha, abre tu corazón, y espera. El día designado llegó con cielos grises y una sensación de pesadez que Carlos percibía en el ambiente. La conversación que había anticipado durante semanas lo llenaba de ansiedad y expectativas contradictorias. Se sentó en la mesa del taller, el lugar que había sido su refugio, y arregló las sillas en un intento de crear un ambiente acogedor. Sabía que el espacio debía ser tanto un lugar de trabajo como uno de encuentro emocional, donde las tensiones pudieran fluir y transformarse en entendimiento. Cuando Carlitos apareció, arrastrando los pies y con los brazos cruzados, Carlos sintió una punzada en el corazón. La distancia emocional que había crecido entre ellos era palpable. En un intento por romper el hielo, comenzó a hablar de su día, de las pequeñas cosas que había hecho en el taller, pero su voz parecía aplanarse en el silencio. Carlitos lo escuchaba, pero su mirada distante y su postura cerrada eran barreras que Carlos necesitaba derribar. Decidido a ser auténtico, Carlos finalmente se armó de valor y dio el primer paso hacia la vulnerabilidad. Carlitos, sé que siempre he estado fuera y que eso ha impactado nuestra relación. Pero hoy quiero escucharte. Quiero que sepas cómo me siento y, más importante, quiero entender cómo te sientes tú. Las palabras salieron con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Acaso su hijo lo escucharía? ¿O seguiría atrapado en su resentimiento? Carlitos titubeó, como si una corriente de emociones tensas luchara dentro de él. En sus ojos, Carlos podía ver el conflicto, las ganas de hablar y al mismo tiempo el impulso de callar. Sin embargo, lo más valioso que podía hacer era esperar, cultivar un espacio donde las palabras pudieran surgir sin temor al juicio. Tras un momento de silencio que se sintió eterno, Carlitos finalmente habló. No entiendo por qué te fuiste, papá. Te necesitábamos y no estabas allí.
Las palabras salieron de su boca como un susurro, pero traían consigo un torrente de ira y dolor acumulado. Carlos sintió como cada frase calaba hondo, como dagas que atravesaban su pecho. Cada palabra no solo expuso la herida abierta de su hijo, sino que también reveló la frustración que le había costado digerir. Carlos asintió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Tienes razón. No tengo excusas. Fui egoísta y estoy tratando de enmendar mis errores. En ese momento, se dio cuenta de que había tenido una visión limitada de su propia paternidad. La búsqueda egoísta de validación a través de su trabajo había eclipsado lo que realmente importaba. No te estoy pidiendo que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que estoy intentando cambiar, continuó, sintiendo cómo aumentaba la presión en su pecho. Sin embargo, su sinceridad pareció abrir una pequeña puerta. Carlitos lo miró con los ojos entrecerrados. En ese momento, había una chispa de posibilidad. ¿Y si solo estuvieras aquí por el trabajo?, cuestionó Carlitos, su voz firme, aunque algo más suave que antes. Era el momento crucial en el que la verdad se había revelado. Carlos sabía que tener esa conversación significaba aguantar la presión del juicio y el miedo. Sin dudar, tuvo que presentar su vulnerabilidad de nuevo. No puedo prometer que todo será perfecto, pero puedo asegurar que mi compromiso es real. Mientras la tarde caía, ambos comenzaron a hablar, los muros de desconfianza se empezaban a desmoronar. El entendimiento no llegó de inmediato, pero la disposición estuvo presente. Carlos no solo escuchaba, sino que también enfrentaba los fantasmas de la culpa que había llevado consigo. Entendió que su relación con Carlitos no podría restaurarse rápidamente, sino que sería un proceso. Para fortificar ese proceso, necesitaba un apoyo adicional. Mientras su hijo hablaba sobre sus propios sueños y frustraciones, otra idea nació en la mente de Carlos: ¿podría tomar una decisión que implicara ir más allá de lo que habían compartido hasta ahora? Esa conversación, aunque poderosa, no solo debía quedarse entre ellos. Carlos consideró que su familia merecía un viaje de redención conjunta, no solo individual. Y el propósito de ese primer paso podría ser tan simple como invitar a Valeria a sumarse a la conversación. La cálida luz de la tarde reflejaba la inquietante lucha dentro de Carlos. Si el primer encuentro había sido liberador, la próxima cita con su hija despertaba tanto temor como esperanza. ¿Estaría Carlitos listo para enfrentar a Valeria? ¿O seguiría la distancia entre ellos, compitiendo por la atención de su padre? Al mirar a su hijo, Carlos se dio cuenta de que el viaje hacia la sanación apenas comenzaba. La incertidumbre y la expectativa se combinaban en su interior, y en medio de todo esto, la voz de su hija lo llamaba de nuevo. Carlos se quedó mirando por un momento a Carlitos, sintiendo que el respiro del ambiente había cambiado. La necesidad de una conexión familiar se convertía en un impulso que no podía ignorar. Sabía que estaba en una encrucijada, y que la próxima decisión definiría el rumbo de su relación con sus hijos. Aunque la conversación con Carlitos había palpado las heridas, ahora debía prepararse para abordar a Valeria, cuyo silencio había sido tan pesado como la ausencia que él había creado. Pasaron horas, y los momentos de conexión seguían siendo breves pero profundos. Carlos se dio cuenta de que había estado limitando su capacidad para comunicar a través de las sutilezas del lenguaje emocional. Era un terreno nuevo, lleno de incertidumbre. Su mente giró en torno a la necesidad de preparación. No solo debía abrirse a su hija, sino también reconocer su propio papel en la dinámica familiar que había fracturado por mucho tiempo. Decidió que lo primero sería planear la conversación con Valeria, preguntándose cómo podría acercarse a ella sin querer imponer sus sentimientos. Carlos sabía que su enfoque, basado en el miedo a la confrontación, había sido un obstáculo en la relación. Así que, por la noche, se sentó a escribir. Quería que sus pensamientos fluyeran, que las ideas fueran claras y comprensibles. Valeria, quiero hablar contigo. Quiero abrirme y ser sincero contigo sobre lo que ha pasado, y también quiero escucharte, esbozó en su cuaderno. Esas líneas parecían inminentes y distantes al mismo tiempo. Su mente se llenó de imágenes de su hija creciendo, de su risa, de los momentos perdidos. Los recuerdos crecieron como sombras, insinuando la urgencia de lo que estaba por venir. Sabía que su hija no solo había sufrido por su ausencia, sino que había desarrollado un escudo contra las decepciones. Cada relación que ella había construido podría tener un tono de desconfianza hacia él. Se preguntó si Valeria lo vería como un extraño más que como un padre. Esta revelación lo golpeó con dureza, aumentando la presión en su pecho.
el muro emocional que había construido entre ellos requeriría más que simples palabras, necesitaría acciones coherentes. Al día siguiente, justo antes de la reunión programada, buscó un objeto que simbolizara su intención, un pequeño estuche de madera que había hecho con sus propias manos, un proyecto que siempre había deseado compartir con sus hijos. Al abrirlo, vio que dentro había una carta que había escrito hace años. Las palabras estaban manchadas con el paso del tiempo, y casi pudo escuchar el eco de su propia inseguridad al leerla. Era un recordatorio de quién había sido, y de cómo había llegado a un punto de quiebre. A medida que se acercaba el momento, Carlos se sintió abrumado. La idea de hacer un esfuerzo tangible por conectar con Valeria se convirtió en su mantra. Al entrar al taller, preparó el espacio de la misma forma que había hecho con Carlitos. Estaba decidido a crear un ambiente amigable donde pudieran intercambiar pensamientos sin reservas. Valeria llegó, mostrando una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la desconfianza. Fue un momento inquebrantable. Los rostros de ambos llevaban años de tensión insinuando su distancia. Carlos tomó aire, buscando el equilibrio, y comenzó a hablar con sinceridad. Valeria, sé que nuestra relación no ha sido la mejor, y estoy aquí para escucharte. Quiero entender cómo te sientes. Quiero que podamos encontrar la manera de seguir adelante juntos. A pesar de sus palabras, sus manos temblaban ligeramente. La responsabilidad de cambiar su dinámica familiar estaba sobre sus hombros, y la verdad era liberadora pero aterradora al mismo tiempo. Así como con Carlitos, cada palabra se sentía crucial. Valeria lo observó, y en sus ojos había un destello de curiosidad, como si se atreviera a creer que esta vez podría ser diferente. La tarde se desplegó con una mezcla de incertidumbre y esperanza, y Carlos esperó su respuesta, sintiendo como el tiempo se estiraba ante ellos. De repente, una luz de determinación cruzó la mente de Carlos. Debía establecer un nuevo camino, no solo por sí mismo, sino por su familia. Al final de su encuentro, Valeria abrió un pequeño rincón de su corazón. Carlos sintió que había dado un paso hacia adelante, pero seguía sin saber si eso sería suficiente. El haber decidido ir más allá de sus propios miedos era insuficiente para callar la inquietud que aumentaba. Se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Es un buen primer paso, papá, pronunció Valeria, con un tono que combinaba esperanza y una pizca de escepticismo. Esa respuesta lo conmovió profundamente, pero también lo plantó en un nuevo dilema. ¿Podría realmente cambiar sus hábitos y estar presente de manera constante frente a su familia? Mientras se preparaba para dar forma a esta nueva fase de su vida, una idea apareció repentinamente en su mente. Si la conversación con Valeria había sido un rayo de luz, ¿podría haber un espacio más para abordar los desencuentros pasados? Quizás era tiempo de invitar a Carlitos y Valeria a una actividad que obligara a colaborar mientras se redescubrían entre ellos. La oportunidad estaba ahí, solo necesitaba actuar. Carlos cerró los ojos brevemente, sintiendo que, a medida que se movía hacia adelante, el desafío de construir una nueva relación familiar también implicaba confrontar su propia carga emocional. Enfrentar ese momento con valentía y autenticidad sería la clave. Pero, en su interior, un pensamiento inquietante surgió: ¿sería suficientemente fuerte para enfrentarse a sus propios fantasmas y guiar a sus hijos hacia la reconciliación definitiva? Con este nuevo propósito y muchas preguntas sin responder, sabía que el camino por delante sería aún más complicado de lo que había imaginado. La redención podría estar más cerca de lo que pensaba, pero a medida que miraba hacia el futuro, el eco de su propia historia aún lo perseguía. La inquietud de la incertidumbre se hacía evidente, y la sensación de que aún había más por descubrir lo mantenía en vilo. Carlos despertó con la mente agitada, las palabras de Valeria todavía resonando en su cabeza. Había dado un paso, sí, pero la preocupación de si sería capaz de sostenerlo lo acechaba. La noche anterior, la luz tenue de su taller había generado un ambiente acogedor, pero en su interior se desataban tormentas de duda. Podría asegurarles que esta vez todo sería diferente. Decidió actuar. Necesitaba un plan, una clase de estrategia que lo llevara a un cambio genuino. En papel, trazó un calendario de actividades familiares. No serían meras reuniones, sino experiencias compartidas que facilitaran la apertura emocional. Quería que tanto Carlitos como Valeria sintieran que él estaba presente no solo físicamente, sino emocionalmente. Pensó en el juego de mesa que tanto les gustaba. Era el vínculo que había utilizado en momentos felices de su infancia. Eso es, murmuró para sí mismo. Que la risa y la competitividad traiga chispas de conversación. No obstante, no podía basar todo en la nostalgia.
su enfoque necesitaba abarcar la creación de nuevos recuerdos, aquellos que pudieran llenar el vacío dejado por su ausencia. El día siguiente lo utilizó para adquirir materiales para el juego. Mientras se movía por el pasillo de la tienda, la indiferencia de las personas a su alrededor le pareció un reflejo de sus propios temores. Sin embargo, se reforzó a sí mismo con determinación. Quería que sus hijos experimentaran esa sensación de conexión que él añoraba, y no podía permitir que las inseguridades lo detuvieran. Cuando regresó a casa, el aire parecía diferente. Había una cierta tensión palpable, una mezcla de expectativa y miedo. Él mismo se sentía un poco extraño con el nuevo enfoque, como si desaprendiera su papel rutinario de padre distante. Las risas y las dinámicas familiares que había descuidado hasta ese momento representaban un desafío que lo sacaba de su zona de confort. Con el juego de mesa listo y la actividad programada para ese sábado, Carlos se sentó en su sala de estar, equilibrando sus emociones. Podía sentir la presión de un futuro incierto, pero también la pequeña chispa de esperanza. Voy a hacerlo por ellos, se repitió. Necesitaba desarrollar paciencia, entendimiento, y en eso se centró como su brújula emocional. El día del juego, Valeria y Carlitos llegaron a casa con expresiones entre curiosas y escépticas. Carlos había preparado golosinas y, aunque las risas eran solo un murmullo, se sentía bien. Era un espacio familiar, un regreso al hogar. A medida que el juego empezaba, las discusiones iniciales se tornaron en bromas y sonrisas, una calma reconfortante llenó la habitación. A medida que avanzaba la partida, Carlos estudió a sus hijos. Veía a Valeria lanzando miradas de complicidad a Carlitos, como si buscaran un lenguaje compartido que él había perdido de vista. Era un momento revelador, un destello de lo que podría ser un futuro mejor. De repente, escuchó una risa que lo llenó de una sensación que había olvidado, la alegría. Sin embargo, en medio de esa felicidad, una realidad latente surgió cuando el tema de la ausencia menudamente emergió en la conversación. Carlos se detuvo, sabiendo que esta era la prueba real de su valentía emocional. Prometiendo mantenerse abierto, realizó una pregunta que llevaba guardando en su corazón: ¿cuál es su mayor miedo sobre mí? La sala se llenó de un silencio incómodo, y las miradas se encontraron entre sí antes de que las palabras comenzaran a fluir. Valeria habló primero, su voz temblorosa, pero con un aire de resolución que Carlos admiraba profundamente. El miedo más grande es que esta vez no sea sincero, que regrese a ser el padre que nos dejó, confesó, y Carlos sintió que esas palabras lo atravesaban. En ese momento, el juego, los dulces y las risas parecieron desvanecerse. Un aire de verdad impactante llenó la sala, y Carlos se dio cuenta de que, si deseaba reconstruir esa confianza, el trabajo estaba apenas comenzando. Esa noche, mientras alistaba todo para el día siguiente, una pregunta lo atormentó. ¿Sería capaz de ser el padre que sus hijos necesitaban? Y, más importante aún, ¿podría mantenerse fiel a esa promesa en los días venideros? Decidido a no dejar que el miedo dictara su futuro, Carlos sintió la urgencia de actuar nuevamente. Podía tocar el tema de profundizar su conexión, pero había algo más. La inseguridad de sus hijos lo llevando a reflexionar sobre si debería abrirse completamente sobre su propia historia y sus miedos. La idea de esa vulnerabilidad lo hacía temblar, pero él sabía que era un paso necesario. Y así, mientras la noche caía, dejó de lado el juego y decidió que para la próxima visita de Valeria y Carlitos, sería tiempo de compartir un capítulo de su propia vida, uno que quizás les acercara aún más. La conexión que había anhelado tanto estaba al alcance, pero los obstáculos que enfrentaría en su camino eran igualmente aterradores. Con la decisión de ser abierto y honesto, Carlos se preguntó si sus hijos estarían listos para escuchar la verdad que había guardado en el fondo de su ser. Así, en el umbral de una nueva etapa, sabía que la respuesta podría cambiarlo todo. Pero esa duda crucial lo mantenía alerta, preparado y ansioso por el desarrollo de su viaje familiar. La mañana siguiente, Carlos despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. La idea de abrirse a sus hijos sobre su pasado lo llenaba de un temor palpable, pero también de una esperanza indescriptible. Decidió que no había tiempo que perder. La visita estaba programada para el viernes por la tarde, y en su mente todo estaba alineado para aprovechar cada minuto. Hasta entonces, trabajar en su taller se había convertido en un mecanismo de escape, pero ahora formaba parte de su proceso de introspección. Se sentó frente a su mesa de trabajo, rodeado de herramientas y materiales, siendo consciente de la necesidad de un cambio interno. Mientras manipulaba una pieza de madera, se detuvo para observar cómo el serrín caía al suelo. Era un reflejo de su vida, había dispersado demasiado,
pero tenía la oportunidad de reconstruirse, de tomar esos fragmentos y darles un nuevo propósito. Esa visión se transformó en su guía. Comenzó a escribir un pequeño discurso, un ensayo donde expondría sus debilidades y errores, y lo que había aprendido de ellos. Hablaba de la soledad que sentía cuando se alejaba, y cómo cada día lejos de sus hijos era un peso que cargaba en su alma. Algo en la sinceridad de esas palabras lo impulsaba, convirtiendo el miedo en impulso. Durante el proceso de escritura, la autocrítica apareció como un ladrón, cuestionando si realmente estaba listo para compartir. Pero a medida que las palabras se organizaban, también lo hacía su visión sobre el futuro. No estaba buscando redención, sino conexión. Lograr que sus hijos entendieran no solo su lucha, sino también su deseo genuino de cambio. Cada frase era como un ladrillo que levantaba para reconstruir el puente que se había desgastado entre ellos. Cuando llegó el día, Carlos sintió que el aire era diferente, había una carga emocional que lo mantenía alerta. Valeria y Carlitos llegaron a casa, y el ambiente estaba impregnado de expectativa. Carlos podía percibir sus miradas inquisitivas, como preguntas no verbalizadas que flotaban entre ellos. Los tres se instalaron en la sala, y en medio de la incomodidad, Carlos recordó cómo había narrado una historia de su infancia en una ocasión. Se sentó en el borde del sillón, con el corazón latiendo a 1000 por hora. En ese instante, olvidó las inseguridades iniciales y se concentró en la honestidad. Quiero hablarles de lo que he vivido, comenzó con voz temblorosa, pero decidida. Valeria lo miraba a los ojos, su expresión pasaba de la curiosidad a la preocupación, y Carlitos se acurrucó en su sillón, atento al desenlace de esta conversación inesperada. Carlos habló de sus miedos, de las decisiones erradas que lo habían llevado a distanciarse. Por primera vez, compartió casi al desnudo, dejando que sus seres queridos se asomaran al caos interno que había lidiado solo. La reacción fue inmediata. Valeria rompió el silencio con una serie de preguntas. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? ¿Por qué sentías que no podías contarnos eso? Carlos percibía la mezcla de confusión y dolor en su mirada, pero también notó un destello de comprensión. La inocencia de Carlitos brillaba, y él entendía implícitamente que, aunque dolía, la honestidad podía tener efectos liberadores. La conversación se tornó profunda, cada uno compartiendo sus sentimientos en la atmósfera creada por la sinceridad de su padre. Carlos sintió que, a pesar del pasado, había un camino que empezaba a trazarse. Sin embargo, había bastantes emociones reprimidas que debatían en el aire, el miedo de ser decepcionado y el dolor de recordar. Al cerrar la charla, Carlos les prometió que seguiría siendo honesto, que estaba comprometido a reconstruir la relación desde una base sólida. Pero sabiendo que el camino sería largo y lleno de emboscadas, se preguntaba si la valentía que había demostrado ese día sería suficiente para abrir nuevas puertas. Mientras Valeria y Carlitos se retiraban, Carlos sintió un vacío, pero también una ligera ligereza. No obstante, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Sería capaz de sostener esta conexión virtual, o una vieja sombra lo acecharía de nuevo? Su corazón latía con una mezcla de esperanza y aprensión. Aquel día había estado marcado por nuevos comienzos, pero en el horizonte se presentaba un nuevo dilema. ¿Qué pasaría cuando inevitablemente se enfrentara a sus viejas debilidades? Esa incertidumbre lo mantenía alerta, preparado para el próximo desafío al que debía confrontar con un ímpetu renovado. Carlos se despertó al día siguiente con la sensación de que una nueva etapa había comenzado. La conversación del día anterior aún resonaba en su mente, cada palabra narrada había abierto una compuerta emocional. Aunque celebraba el paso audaz que había dado, también sintió el peso de la responsabilidad que venía con ello. La promesa de ser un padre más presente, más sincero, lo desafiaba a transformar sus acciones y su actitud de manera permanente. El taller, que había sido un refugio, ahora se convirtió en un espacio de trabajo personal. Se dedicó a transformar la madera de un viejo estante, una pieza que había desatendido durante años. Mientras el olor a cedro lo envolvía, se dio cuenta de que este proceso creativo simbolizaba su propia reconstrucción. Con cada corte y cada lijada, reflexionaba sobre cómo podía aplicar esas mismas herramientas a su vida. ¿Qué madera debía eliminar para permitir un nuevo crecimiento? Sus hijos lo visitaban en su taller más a menudo, y él aprovechaba esos momentos para compartir con ellos pequeñas lecciones sobre la vida en cada proyecto. Mientras les enseñaba a tallar nombres en bloques de madera, Carlos se dio cuenta de que no solo les estaba transmitiendo habilidades manuales, sino también filosofía, el valor del esfuerzo, la importancia de la precisión, sobre todo, la necesidad de paciencia. Pero, a pesar de sus intentos de ser un mejor padre, la incertidumbre lo atormentaba. Una tarde,
mientras limaba las aristas de una figura de madera, una revelación lo golpeó con fuerza. Las sombras de su pasado volvieron a él, desafiándolo una vez más. Aunque había dado el primer paso y sus hijos parecían más receptivos, su propia historia de arrepentimiento lo perseguía. Recordaba que no solo debían convertirse en una familia unida, sino que su transformación individual era crucial. La idea de asistir a una terapia lo había rondado desde hacía tiempo. Había pensado que abrirse ante un profesional le permitiría explorar y entender la profundidad de sus miedos y comportamientos. Se sentó en el taller, el martillo en la mano, y meditó sobre el compromiso que requería esta decisión. ¿Podría realmente abrirse a un extraño y despojarse de las capas de orgullo que lo habían protegido durante tanto tiempo? La respuesta era incierta, pero la necesidad de sanar su antiguo yo se hacía más clara con cada día que pasaba. Ese fin de semana, Carlos se sentó frente a su computadora, el cursor parpadeando como si también reflexionara sobre su futura elección. Comenzó a investigar sobre terapeutas en su área, sumándose al listado de cambios que deseaba implementar en su vida. Se dio cuenta de que pedir ayuda no significaba debilidad, sino un acto valiente que podría permitirle avanzar en su camino hacia la sanación y a ser el padre que su familia merecía. Mientras pulsaba enviar para solicitar una cita, sintió un alivio inmediato y la ansiedad comenzaba a disiparse. No obstante, había una parte de él que cuestionaba aún sus intenciones. ¿Estaba realmente listo para confrontar sus demonios internos? La mezcla de optimismo y miedo a lo desconocido lo mantenía en vilo. Sabía que este acto podría abrir una puerta, pero también podía desatar una tormenta de recuerdos que tal vez no estaba preparado para manejar. Cuando observó el trozo de madera en el que trabajaba, sintió una nueva determinación. No había vuelta atrás. Si quería ser íntegro y un mejor padre, debía seguir adelante, enfrentar sus antiguos patrones y buscar la verdad que había estado evitando. Sin embargo, en tan solo un par de días, las sombras del pasado podrían alterar su curso, y Carlos se preguntaba cómo lidiaría con la verdad que podría salir a la luz. Una pregunta lo asaltó: ¿qué impacto tendría esta búsqueda interna no solo en él, sino en su relación con Valeria y Carlitos? La búsqueda de respuestas lo impulsaba, y la anticipación lo llenaba de inquietud. Con cada paso que daba hacia adelante, sabía que se acercaba más no solo a su propio cambio, sino al despertar de sus viejos miedos, los que, sin duda, lo pondrían a prueba en el viaje que apenas comenzaba. Carlos despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y ansiedad en su pecho. El día de su primera cita con la terapeuta se acercaba, y mientras se preparaba para el día, no podía evitar cuestionar qué esperar de esa experiencia. La idea de abrir su alma a alguien, un extraño, seguía siendo un concepto aterrador. Sabía que la verdad sobre sí mismo era un laberinto complicado y, sin embargo, sentía que cada paso en este nuevo camino era vital para su renovación personal. Esa mañana, mientras se dirigía a su taller, recordó las lecciones que había compartido con sus hijos y cómo lo habían impactado. Había instantes en los que ellos mismos mostraban vulnerabilidad, enfrentando los desafíos con alegría y destreza. La forma en que Carlitos había perseverado en un proyecto reciente lo hizo reflexionar sobre la importancia de modelar el valor de ser sincero con uno mismo. No solo debía trabajar en su propio crecimiento, sino que también debía inspirar a sus hijos a ser auténticos. Con cada golpe del martillo, Carlos suprimía un poco más de la ansiedad que lo atormentaba. Sabía que tenía que hacer frente a su historia familiar, esa historia que incluía fracasos y decepciones. Un día, mientras terminaba de lijar una figura esculpida con cuidado meticuloso, comprendió que la terapia no solo era una búsqueda individual, sino una oportunidad para que su familia se sanara colectivamente. La imagen de su esposa Valeria quedó grabada en su mente, y entendió que sanar también significaba preparar el terreno para que su relación floreciera una vez más. Decidió que no espera más. En lugar de dejarse envolver por el miedo, decidió escribir una carta. En ella, abordó sus temores, sus sueños de ser un mejor padre, y la urgencia de ser un compañero digno para Valeria. A medida que las palabras fluían, el peso en su pecho empezaba a liberarse. Reconoció que había mantenido a su familia a distancia en su propio intento de protegerse. Pero ahora estaba listo para acercarse a ellos con una vulnerabilidad que hacía tiempo había subestimado. Al final de la carta, suplicó a Valeria que le diera otra oportunidad de demostrar que estaba comprometido con este camino de sanación. La idea de compartir sus emociones con ella le llenó de un nerviosismo que no había sentido en años, y aún así, a medida que la firmaba, sintió que en vez de debilidad, escribía su verdadera fuerza. Cuando llegó el momento de la terapia, Carlos se encontró sentado frente a la terapeuta, una mujer de mirada comprensiva.
Las primeras preguntas lo hicieron tambalear, sus recuerdos comenzaron a brotar, pero había un sentido de liberación en compartir sus pensamientos. Había comenzado una conversación que había evitado durante tanto tiempo. Habló sobre sus frustraciones, su incapacidad para conectar y sus viejos hábitos que lo seguían persiguiendo. La terapeuta escuchaba atentamente, guiándolo en este viaje de autodescubrimiento. Sin embargo, en medio de la conversación, Carlos sintió que algo más profundo comenzaba a aflorar. Había un nudo que debía deshacer, una verdad escondida que lo asustaba. Algo que, en su esencia, temía poder compartir, pero que sabía que era esencial para su sanación. Cuando la sesión llegó a su fin, se sintió más ligero, pero las sombras seguían acechando en el fondo de su mente. Tenía que lidiar con lo que había dejado sin resolver y una pregunta resuena en su interior: ¿está realmente listo para enfrentar su verdad y todo lo que ésta conlleva? La noche se cernía sobre su hogar, y a cada momento que pasaba, la ansiedad y la anticipación de lo que podría descubrir lo mantenían alerta. La idea de volver a casa y enfrentar a Valeria y sus hijos lo llenaba de miedo, y sin embargo, la promesa de una conexión más profunda y verdadera también le daba esperanza. ¿Sería capaz de continuar este viaje y revelar todo, incluso lo que creía que debería permanecer oculto? Carlos regresó a casa con una sensación de inquietud en su pecho. A pesar de la ligereza que había sentido al abrirse en la terapia, la anticipación de enfrentar a su familia lo abrumaba nuevamente. Sabía que debía hablar con Valeria y sus hijos, pero lo que estaba por compartir parecía un abismo que lo llamaba desde el fondo de su ser. Al llegar, los sonidos del hogar lo envolvieron, las risas de sus hijos en la sala, el olor a comida recién hecha que emanaba de la cocina. Ese ambiente familiar, que una vez había sido su refugio, ahora se sentía como una trinchera. Con cada paso que daba hacia el salón, Carlos sentía un tira y afloja entre la necesidad de conectarse y el temor a ser rechazado. ¿Qué podría decirles después de tanto tiempo de ausencia emocional? Se detuvo en la entrada y observó a Carlitos, su pequeño, que intentaba enseñarle a su hermana cómo construir un avión de papel. La alegría en sus rostros contrastaba con su tormento interno. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que su lucha no solo afectaba su vida, las sombras de su angustia también habían proyectado una nube sobre la de ellos. Con decisión, se acercó a donde los niños estaban sentados en la alfombra. Sin embargo, justo antes de hablar, una ola de dudas lo invadió. Miró a Valeria, que estaba en la cocina, con un gesto de concentración en su rostro. Era una mirada que estaba orgánicamente acostumbrada a la distancia que él había creado. Era hora de que esa distancia se disolviera. «Hola, chicos», inició con la voz temblorosa, pero firme. Se sentó entre ellos, sintiendo que la calidez de su presencia comenzaba a disipar su miedo. «Quiero hablar con ustedes sobre algo importante». Carlitos y su hermana le dedicaron toda su atención, y en sus ojos Carlos vio un destello de curiosidad. Mientras tanto, Valeria apareció en el marco de la puerta con una mirada de incertidumbre. Estaba lista para escuchar, pero también a la defensiva. Carlos tragó saliva y se sintió pequeño frente a la magnitud de su tarea. ¿Cómo podría expresarlo sin abrumarlos? Pero en ese momento, recordó la carta que había escrito, un reflejo de su verdadera intención. «Sé que he estado distante. He vivido con el miedo de no ser lo que ustedes necesitan», continuó, cada palabra un peso que decidía soltar. «He luchado con mis propias sombras, y una parte de mí pensó que era más seguro mantenerme alejado. Pero me doy cuenta de que en realidad, no estaba protegiéndolos, solo me estaba lastimando más a mí mismo y a ustedes». Las expresiones de sus hijos cambiaron de curiosidad a preocupación, un silencio profundo se asentó. Carlos sintió que estaba navegando en un territorio inexplorado, un camino que se sentía como un caos, pero que al mismo tiempo lo llevaba a un lugar de conexión genuina. «Quiero ser un mejor padre», y esto se detuvo, sus emociones amenazaban con desbordarse. «Esto comienza con ser honesto conmigo mismo y con ustedes». Con esa confesión, la atmósfera se tornó más densa. Carlos esperó las reacciones, pero esas tensiones guardaban un secreto inquietante que aún no lograba entender. Los rostros de sus hijos mostraban una mezcla de sorpresa y desconfianza, y el silencio se hizo palpable después de un momento que se sintió eterno. Carlitos rompió el silencio. «¿Entonces estás diciendo que no podemos confiar en ti?» Y de inmediato, la defensiva que había creado a su alrededor se desmoronó, dejando al descubierto su vulnerabilidad. Carlos sintió la punzada del dolor, pero también el impulso de rectificar. Era el claro momento de enfrentar la verdad. No podía cambiar el pasado, pero sí podría trabajar para construir un futuro mejor.
No quiero que sientan que no pueden contar conmigo, respondió a su hijo sin evitar la profundidad de su fallida conexión. Quiero que me conozcan más, que se sientan seguros de mi lado. La tensión en el aire era electrizante, y a medida que los ojos de sus hijos lo escrutaban, Carlos sintió que una nueva energía comenzaba a manifestarse. Los recuerdos de su infancia, las risas perdidas, la cercanía que una vez había estado presente, todo empezaba a resquebrajarse, transformando su angustia en un atisbo de esperanza, pero era evidente que este cambio no sería fácil. La brecha que había creado con su ausencia necesitaba ser reparada, y la mirada de Valeria le indicó que el camino podría ser más arduo de lo que había imaginado. ¿Estarían sus hijos listos para permitirle reconstruir la confianza? ¿Y qué pasaría con Valeria, quien había sido la guardiana de la casa frente a su abandono emocional? Un nuevo giro se estaba cocinando en la caldera de sus emociones, y Carlos sabía que la revelación de sus verdaderos sentimientos había sido solo un primer paso. La incomodidad de la honestidad se sentía como una herramienta, quizás, solo quizás, la incomodidad podría transformarse en crecimiento. Sin embargo, un dilema profundo persistía: ¿podría realmente enfrentar sus propios fantasmas y construir la vida que tanto había anhelado, o cedería ante el peso del miedo que lo había atrapado durante tanto tiempo? Con esta pregunta resonando, Carlos se preparaba para dar el siguiente paso. La noche era joven y aún había un sufrimiento latente que debería enfrentar para liberar la conexión que tanto anhelaba. Los días siguieron fluyendo, y Carlos se encontró atrapado en un vaivén de emociones. Había compartido mucho con sus hijos, pero la conexión que anhelaba todavía se sentía distante. Cada encuentro era una mezcla de esfuerzo y esperanza, pero el camino hacia la verdadera reconciliación era empinado y lleno de obstáculos. Sin embargo, sabía que la clave radicaba en la persistencia. Decidido a seguir construyendo puentes, estableció un calendario de actividades familiares regulares, donde la risa y la comunicación pudieran florecer en un entorno seguro. Una noche, durante una de estas actividades, Carlitos tomó la iniciativa de proponer una noche de películas. Mientras elige una comedia familiar, Carlos sintió una oleada de gratitud. La intención detrás de ese gesto significaba que sus hijos estaban empezando a abrirse. El ambiente se llenó de risas, y Carlos observaba con satisfacción cómo las tensiones se disipaban, incluso si solo un poco. A medida que las escenas se desarrollaban y compartían carcajadas, sintió que su nuevo enfoque estaba dando frutos. No obstante, era Valeria quien realmente lograba ver la transformación. Una tarde, después de una ruidosa cena familiar, ella se acercó a Carlos. «Papá, creo que has cambiado. A veces puedo ver que realmente estás tratando de estar presente», dijo, su voz aún cautelosa pero llena de una chispa de valorización. Carlos no pudo evitar sentir una profunda emoción. Sus esfuerzos finalmente eran reconocidos. Sin embargo, sabía que no era suficiente. Cambiar su comportamiento era solo un paso, debía demostrar que su compromiso era genuino y duradero. Fue entonces cuando la idea de una escapada familiar surgió. Carlos pensó que un viaje a la playa, lejos de la rutina diaria, podría ofrecerles un nuevo comienzo. Consciente de la importancia de crear memorias, reservó un fin de semana lleno de actividades al aire libre. Cuando compartió sus planes con sus hijos, los ojos de Valeria brillaron de emoción. Carlos sintió que el amor que una vez había estado distante, comenzaba a renacer. El día del viaje, el aire estaba impregnado de anticipación. Mientras conducían hacia la playa, Carlos dirigió conversaciones, fomentando interacciones genuinas. Valeria y Carlitos comenzaron a intercambiar bromas. Por primera vez en mucho tiempo, el ambiente se sentía ligero. Al llegar, la brisa marina les dio la bienvenida, y una oleada de frescura los envolvió. Carlos los animó a hacer un castillo de arena, y los tres comenzaron a trabajar juntos. Por primera vez en años, sintió que eran un equipo, un trío conectado por el mismo objetivo: construir algo hermoso. Aquella noche, mientras compartían historias a la luz de una fogata, Carlos tomó un riesgo. «Quiero que sepan que lo que más deseo es ser un padre en quien puedan confiar», confesó. «He cometido muchos errores, pero estoy aquí, más presente que nunca». Valeria, con una expresión que balanceaba la incredulidad y la esperanza, asintió. Carlitos, que había escuchado atentamente, finalmente dijo: «Creo en ti, papá. Solo quiero que estés aquí». Esa noche, mientras la luna iluminaba el cielo estrellado, Carlos comprendió que la verdadera victoria no radicaba en un cambio drástico, sino en esos momentos pequeños pero significativos. La vulnerabilidad compartida,
la risa genuina, y la conexión genuina comenzaron a construir un nuevo legado familiar. Al regresar a casa, algo había cambiado irrevocablemente. La atmósfera en su hogar estaba llena de una calidez renovada. Carlos se sintió más seguro que nunca de su papel como padre. Se había ganado un lugar en sus corazones nuevamente, y esa inversión emocional había comenzado a florecer. Había demostrado no solo a sus hijos, sino también a sí mismo, que el cambio era posible. A medida que los días se convertían en meses, Carlos continuó trabajando en su terapia y en su compromiso de estar presente. Las sesiones con el terapeuta le brindaron herramientas no solo para enfrentarse a sus demonios, sino también para crecer en su papel como padre. Durante uno de esos encuentros, reflexionó sobre cómo el amor, la paciencia y la sinceridad eran las piedras angulares para construir relaciones duraderas. El trabajo era constante, pero la satisfacción de ver a Valeria y Carlitos florecer a su alrededor le traía una alegría indescriptible. Finalmente, un diciembre se presentó de nuevo, y con él, las festividades. Carlos decidió que esta Navidad sería diferente. Trabajó arduamente para preparar una cena en casa, llena de ese mismo amor que había estado ausente. Cuando la noche llegó, su hogar se llenó con las melodías de sus canciones navideñas favoritas y las risas de sus hijos decorando el árbol. El ambiente estaba cargado de promesas y nuevas tradiciones. Al final de la cena, Carlos miró a su familia reunida alrededor de la mesa. Sintió una paz profunda en su corazón. No solo había recuperado su lugar como padre, sino que había creado un espacio de amor y entendimiento donde antes solo había distancia. La transformación que tanto había deseado había comenzado desde dentro de él y se había reflejado en cada rincón de su hogar. Esa Navidad, Carlos no era solo un padre presente, era un padre que había aprendido a escuchar, a ser vulnerable y a amar sin condiciones. Su viaje no había terminado, pero la resolución que había alcanzado era una prueba de que el sacrificio y las decisiones conscientes podían trascender el dolor del pasado. Con una sonrisa en el rostro y un fuego renovado en su espíritu, abrazó a Valeria y Carlitos, feliz de haber encontrado el camino de regreso a su hogar. Ahora, queridos lectores, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir compartiendo transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y, por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir la luz que todos merecen encontrar.